Esa noche empezó como tantas otras, con la cena lista y la mesa puesta con el mimo de quien todavía cree que los pequeños gestos pueden mantener la paz. Pero lo que siguió fue un punto de inflexión que cambiaría todo para siempre. Imagínate, estás en tu propia casa, rodeado de los cubiertos de plata que heredaste de tu familia, del cristal que brilla bajo la suave luz de la lámpara de araña, de ese olor a carne asada que tardó horas en perfeccionar. Todo impecable como siempre. Hasta que de repente un seco crujido de cristales rotos, un dolor agudo en la sien y el grito desesperado de tu hijo. En cuestión de segundos el mundo se pone patas arriba. Así empezó todo. Ahí estaba yo, una mujer que dedicó 3 décadas de su vida a la justicia penal, que conoce cada vacío legal y cada consecuencia de un acto impulsivo. No soy del tipo que pierde el control. Pero esa noche algo dentro de mí simplemente hizo clic. No fue ira. No fue odio. Era una claridad gélida, la certeza de que ciertas líneas no se pueden cruzar y que, cuando se cruzan, es hora de actuar. Todo empezó como cualquier otro viernes. Mi hijo André y su esposa Larisa vivían conmigo desde hacía 6 meses, temporalmente como lo llamaban. 6 meses se prolongaron como una promesa vacía, mientras yo dejaba de preguntar cuándo se irían después de todo. Esa noche, como siempre, preparé todo con mimo, la carne adobada de la mañana, las verduras cortadas en su punto, la mesa puesta con el juego de porcelana que era de mi abuela. Incluso lavé los vasos de cristal a mano, aunque mis manos ya no me obedecían como antes. No fue para ellos. Fue para mí. Porque cuando todo está en su sitio, hasta el alma respira mejor. Larisa llegó alrededor de las 7:30, sin saludar, sin mirar. Los tacones golpearon el suelo como martillos, el bolso fue arrojado sobre el sofá sin ceremonias. Fue directa al mueble bar de las bebidas alcohólicas, como si la casa fuera suya. Ese idiota de mi jefe me hizo rehacer todo el informe, refunfuñó, llenando su vaso hasta el borde. Dice que los números no cuadraban. Como si supiera de lo que está hablando. Tragó el vino de un trago, sin siquiera probar el aperitivo que le había preparado. André, mi hijo, intentó intervenir con un gesto tímido, un encogimiento de hombros que decía: tú la conoces. Siempre fue así, demasiado bueno, demasiado blando, incapaz de oponer resistencia. Nos sentamos a la mesa. Yo haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma. Le pregunté por el trabajo de André, le hablé del libro que estaba leyendo, intenté sacar a relucir cualquier tema que alejara la conversación del abismo. Larisa, sin embargo, parecía decidida a arruinarlo todo. Puso los ojos en blanco, hizo comentarios ácidos, como una adolescente aburrida, a pesar de que hacía mucho que había pasado de los 30. Y bebió. Un vaso tras otro sin parar. Hasta que en un momento estiró su brazo hacia mí, como si yo fuera un camarero atendiéndolo, y dijo, sin siquiera mirarme: más vino. Fue entonces cuando dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo: creo que es suficiente, Larisa. Ella se quedó helada. El vaso quedó suspendido en el aire. Los ojos se abrieron como platos, como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué dijiste? Repetí sin pestañear: ya bebiste demasiado. Esta es mi casa y no permitiré que nadie se humille en mi mesa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Hasta que, como una cerilla en un barril de pólvora, explotó. La cara roja, los ojos inyectados en sangre, la voz ronca de odio. ¿Tu casa? ¿Crees que solo porque nos vemos obligados a vivir en este museo de chatarra, puedes dar órdenes? André intentó calmarla, pero ella lo rechazó violentamente. Ya basta, André. Estoy cansado de que tu madre nos trate como si fuéramos intrusos, como si tuviéramos que disculparnos por existir. Se volvió hacia mí y el veneno de sus palabras era afilado como una espada. ¿Sabes cuál es tu problema? Ya no eres un juez. No eres nada. Solo una vieja amargada que se siente importante controlando a los demás. No respondí. No grité. Me limité a mirarla fijamente mientras una extraña calma se apoderaba de mí. 30 años en los tribunales me han enseñado una cosa: quien controla las emociones, domina la situación. Si eso es lo que ella pensaba, entonces era hora de demostrar lo contrario. Si así es como te sientes, dijo con una calma que la enojó aún más, tal vez deberías buscar otro lugar donde vivir. André jadeó sorprendido. Pero Larisa se limitó a reír.
una risa triste, vacía como la mirada de un depredador. Los sirvientes no hablan así con los dueños, siseó. Y con un gesto repentino, me arrojó el vaso. Llénalo. Ahora. Me negué. No. No serviré más. El cristal voló hacia mí antes de que pudiera reaccionar. El impacto en la sien, el dolor cortante, la sangre corriendo por la cara. Gritó Andrés. Larisa se quedó quieta, respirando con dificultad, sin una pizca de remordimiento en sus ojos. Solo entonces noté la sangre en mis dedos, los fragmentos esparcidos por el suelo, el vino mezclado con el rojo que manchaba mi blusa. Fue en ese momento, frente a aquella grotesca escena, que algo dentro de mí se reorganizó. No fue miedo. No fue ira. Fue la sensación de finalmente estar de vuelta donde pertenezco. Con la mente clara, los pasos calculados, como en los viejos tiempos cuando un solo error podía costarle la libertad a alguien. Mientras André llevaba a Larisa al dormitorio, yo fui al baño. Lavé el corte con agua fría, miré la herida, no profunda, pero sangrienta, como todo lo que rodea la cabeza. Me miré al espejo y por primera vez en meses me reconocí. No como la mujer que se dejó pisotear, sino como la que sabía exactamente qué hacer a continuación. Saqué mi celular. Fotografié todo, el corte, la camisa ensangrentada, los pedazos en el suelo. Recogí cada trozo de vidrio, los numeré como prueba y los guardé en una bolsa de plástico. Porque la evidencia lo es todo. Y yo, más que nadie, lo sabía. Quedarse despierto toda la noche fue fácil. Sentada en mi oficina, con una compresa fría en la sien, anoté cada paso, a quién contactar, qué artículos invocar, el orden exacto de las acciones. No fue venganza. Fue justicia. Y la justicia no duerme. A las 0:06 marqué el número. Me gustaría registrar una agresión. Eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente a las 7:30 en punto, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de las cortinas, sonó el timbre. André y Larisa seguían durmiendo, exhaustos por la noche de tensión. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de 50 años, pelo gris en las sienes, ojos cansados pero atentos. Buenos días. Soy el oficial Semyonov. ¿Ha hecho un informe? Sí, pasa, por favor, respondí en voz baja, para no despertar a los de arriba. Lo llevé al comedor, donde todo estaba exactamente como la noche anterior. Las piezas, cuidadosamente recogidas y etiquetadas, esperaban en un rincón, sobre un periódico. Las fotos en el celular, claras e implacables. Aquí pasó todo, dijo señalando el lugar. Mi nuera me arrojó un vaso en la cara. Me negué a servirle más alcohol y ella ya estaba enojada. Miró las imágenes en silencio, asintiendo lentamente. No necesitaba decir nada. Las pruebas hablaban por sí solas. ¿Y yo? Simplemente esperé el siguiente movimiento como siempre hacía. Porque cuando conoces las reglas del juego, la victoria es solo cuestión de tiempo. La mirada de Vitú no era ni crítica ni sorprendida. Solo la precisión profesional de alguien que ha visto demasiado para quedar impresionado. Víctimas en su propia casa. Era yo, Elena Arkadyevna Melnikova. Me llevé la mano a la sien, donde el hematoma ya se estaba oscureciendo y se extendía como tinta sobre la fina piel. Xenia, mi nieto, se despertó con el ruido, miró todo desde el pasillo antes de esconderse en el dormitorio, temblando. En el momento del ataque estábamos solo nosotros tres, yo, mi hijo y su esposa. Ella, Larisa Melnikova, dormía ahora arriba, junto a Andrei, como si nada hubiera pasado. Me miró fijamente sin dudarlo. ¿Tiene intención de presentar una denuncia formal? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Dudé. No por miedo, no por duda, sino porque algo dentro de mí todavía se resistía a aceptar que había llegado aquí. Mi nieto vio todo. Uno de cada dos. Cada fragmento de ese cristal volando hacia mi cara. Todavía debe estar despierto, reviviendo la escena, esperando que de alguna manera las cosas vuelvan a ser como antes. Pero luego me acordé del resto. Desde el momento en que arrojó el vaso. Y lo que vino después, Larisa de pie, jadeando, sus ojos no revelaban arrepentimiento ni miedo, solo desafío. Una sonrisa torcida, como diciendo, ¿y qué? Sí, respondí con firmeza.
Me registraré. Pasamos a la cocina. Abrió la carpeta y empezó a rellenar el protocolo con manos que parecían hechas para esto, rápido, claro. Yo dicté, nombres, horas, la secuencia de los acontecimientos. Mi voz era mesurada, casi clínica, como en los juicios que presidí durante décadas. Sin temblor. Solo los hechos. Siempre los hechos. Ya casi habíamos terminado cuando unos pasos resonaron escaleras abajo. Andrei apareció en la puerta con la camisa arrugada y los ojos hinchados por las noches de insomnio. Cuando me vio con el policía se quedó helado. «Mamá, ¿qué está pasando?» No tuve tiempo de responder. Detrás de él apareció Larisa con el rostro todavía marcado por el sueño, pero que se transformó en una máscara de odio en cuanto vio a Vitú. Los dedos temblaron. «¿Qué es eso?» Siseó. Semenov se levantó impasible. Ciudadana Melnikova, estoy aquí para denunciar un asalto ocurrido anoche en esta residencia. Andrei se volvió hacia mí con la voz entrecortada. Mamá, ¿llamaste a la policía? ¿Contra Larisa? Ella me atacó, Andrei. Señalé el morado en mi cara. ¿Lo viste? Me arrojó un vaso a la cara. Fue un accidente. Explotó arrancándose el pelo. Estaba borracha, solo perdió el control. Vitú no se movió. Se limitó a observar con calma. La embriaguez no exime de responsabilidad por lesiones físicas. Hizo una pausa deliberada. Especialmente cuando hay lesiones corporales. Esa, lo siento, es la ley. Larisa avanzó con los puños cerrados. Esto es absurdo. Fue una pelea familiar. Discutemos, eso es todo. ¿Y ahora? Me arrestarán. Fue una pelea, acepté mirándola a los ojos, en la que me lastimaste. En casa. Semenov se cruzó de brazos. No voy a detenerte ahora. Pero le pido que se vista y nos acompañe a comisaría a prestar declaración. Procedimiento estándar. No tienes ningún derecho. Ciudadano, interrumpió levantando la mano. Ninguna exaltación. Por ahora no está acusado. Por ahora. Larisa giró sobre sus talones y subió las escaleras con pasos pesados. Andrei la siguió con una máscara de desesperación en el rostro. Estaba sola en la cocina con Vitú. Me estudió durante un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Asentí. Trabajé en el sistema durante 30 años, camarada Semenov. Conozco las consecuencias. Y estoy preparado para ellos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Luego casi una sonrisa. Elena Arkadyevna Melnikova. Juez jubilado. Tribunal Penal de Krasnodar. El respeto en su voz era tangible. Pero no hubo tiempo para la nostalgia. 20 minutos más tarde, Larisa bajó las escaleras vestida con unos vaqueros deshilachados, una camiseta arrugada y el pelo recogido en un moño descuidado. Andrei, a su lado, tenía el rostro cerrado y los labios apretados formando una fina línea. Al pasar a mi lado escupió. «Te vas a arrepentir de esto». Semenov se volvió bruscamente hacia ella. «No recomiendo amenazas. Pueden interpretarse como un intento de intimidar al testigo». Se fueron. La puerta llamó. Andrei se detuvo en el escalón y miró hacia atrás. Tenía los ojos rojos. ¿Cómo pudiste?, murmuró. Ella es mi esposa. Y yo soy tu madre, respondí en voz baja. Y esta es mi casa. Estaba solo. Me senté en el sofá, presionando mis dedos contra mi sien palpitante. El dolor físico extrañamente disminuyó. Me distrajo del peso real, la mirada de mi hijo. La certeza de que una vez más la había elegido. Media hora después escuché que la puerta del dormitorio se cerraba de golpe en el piso de arriba. Andrei debió haber regresado. No subí. No llamé. Algunos silencios son necesarios. Pasé el resto del día en la niebla, pero con una claridad penetrante, el juego había comenzado. Abrí mi cuaderno y creé una nueva carpeta. Lo llamé simplemente Caso Larisa. Dentro arrastré las fotos, la copia del protocolo de Vitú,
el vídeo de la cámara que instalé en la cocina un año antes, después de aquel incidente con la tarjeta bancaria vaciada sin explicación. Sabía que esta historia no terminaría así, limpiamente. Por la noche, cuando el silencio volvió a reinar en la casa, hice una llamada más. Alik Anatolievich. Soy Elena Arkadyevna. Necesito ayuda. Un tema delicado. Familia. Del otro lado, la voz ronca, como si viniera directamente de una sala de interrogatorios. ¿Cuántos años, cuántos inviernos, Elena Arkadyevna? Una pausa. ¿Qué pasó? Tengo sospechas. Muy malo. Respiré hondo. Necesito que cabes. Discretamente. Sin problemas. Hay algo podrido aquí. Enviar los datos. Nombre completo, direcciones antiguas, trabajos, todo. No hizo preguntas. Eso es lo que siempre admiré de él. Le envié todo, una copia del pasaporte de Larisa, el nombre de la empresa donde decía trabajar, fotografías antiguas e incluso números de teléfono de amigos, que una vez había mencionado en estado de ebriedad. Una hora después ya estaba sentado en el auto, a 2 cuadras de casa. No quería estar allí cuando regresaran a buscar sus cosas. No por miedo, nunca tuve miedo, sino porque cualquier confrontación ahora podría arruinar el plan. Y necesitaba que todo saliera exactamente como lo había predicho. El coche de Andrei apareció hacia el mediodía. Los vi entrar, él con una llave en la mano. Interesante, ¿por qué tomarías la llave cuando podrías pedirme que la abriera? Quizás no quería verme. O no sabía qué decir. Permanecieron unas 2 horas. Observé desde la ventanilla del coche, bebiendo té caliente y escuchando la lluvia tamborilear sobre el techo. De vez en cuando atravesaban las cortinas figuras, Andrei, Larisa, cargando cajas y bolsas. Cuando salieron, el maletero estaba lleno. Andrei se detuvo un momento en la puerta y miró la casa. Incluso desde lejos se podían ver las lágrimas. Larisa, en cambio, estaba irritada, gesticulaba, lanzaba palabras al viento. No escuché lo que dijo, pero los labios torcidos lo dejaron claro, ira. Esperé otros 20 minutos antes de regresar. El vacío en la casa era casi físico. La sala de estar donde vivían estaba vacía, solo los muebles, nada personal. Ropa, tazas, cargadores, libros, incluso la manta que cubría el sofá había desaparecido. Abrí el cajón de la mesita de noche por instinto. Y entonces sentí la opresión en mi pecho. El broche de oro con rubí, de mi madre, ya no estaba. Se lo mostré a Andrei una vez. Él sabía lo mucho que ella significaba para mí. ¿Se olvidaron? ¿O fue un pequeño robo? No sé qué opción duele más. Los días siguientes transcurrieron en un silencio ensordecedor. Sin conexión. Sin mensajes. No me impuse, pero todas las noches cogí el teléfono, como si por arte de magia pudiera iluminarse por sí solo. Hasta que el miércoles llegó el correo electrónico de Alik. Asunto, muy urgente. Leer. Abre con un nudo en el estómago. Y con cada línea, el hielo se extendía. Larisa había sido despedida hace 3 meses. No reducir el tamaño. No temporal. No fueron solo dificultades mientras intentaba vender. Fue un despido por justa causa. Fraude. En otras palabras, todas esas historias sobre el trabajo, el jefe, los informes, mentiras. Mentira descarada y calculada. Y la cosa no quedó ahí. El informe de Oleg fue un cuchillo en el pecho, 5 tarjetas de crédito a su nombre, todas en números rojos. Deuda total. Casi 800.000. 2 préstamos a nombre de Andrei. ¿Cómo? ¿Acceso a sus datos? Un poder notarial falsificado. Nadie controla las firmas por poder, supuso Oleg, y sentí que el suelo temblaba. Pero lo peor estaba por llegar. En los últimos 2 meses, alguien había retirado 3 veces de la cuenta de jubilación de Andrei. Casi 400.000. Ni siquiera sabría cómo hacer eso. Pronto lo supo. Pronto revisó su teléfono celular, descubrió contraseñas y planeó. Y como guinda del pastel de podredumbre, mensajes para amigos. Todo se solucionará pronto, la anciana solo tendrá que estirar las piernas y esperar la herencia.
Releí esas palabras hasta que sentí náuseas. Cerré el cuaderno. Me levanté. No fue una pelea familiar. No era un yerno difícil. Fue un plan. Un plan frío y metódico, asfixiar económicamente a mi hijo, preparar el terreno para un futuro sin mí. Imprimí cada página del informe. Lo guardé en la carpeta. El expediente de Alik creció y con él, la certeza de que estábamos ante algo mucho más que deshonestidad. Oleg, no es solo mentira, mi voz tembló pero las palabras salieron firmes. Es un delito. Especialmente el dinero de la jubilación, confirmó. Fraude calificado. Profundizaré más y veré cómo obtuvo acceso. Si confirma la falsificación de la firma, abriremos un proceso penal. Hacer. Y con cuidado. No quiero que sospeche. Entendido, Ellen. Todo en secreto. Esa noche cambié las cerraduras. El cerrajero trabajó rápidamente sin hacer preguntas. Cuando me entregó las nuevas llaves, aventuró. ¿Problema con el inquilino? No, respondí secamente. Simplemente no quiero que ciertas personas entren sin llamar. Dormí menos de 2 horas. No por miedo, nunca tuve miedo de luchar. Pero las piezas del rompecabezas daban vueltas en mi cabeza, el hijo, el dinero, los mensajes, la herencia. Y la fría comprensión de que cuando acorralas a un animal herido, especialmente uno que tiene deudas y la certeza de que se le debe algo, ataca. De todos modos. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. Té fuerte, traje oscuro, pelo recogido. Abrí la computadora portátil. Revisé todo nuevamente. A las 11 había una audiencia en el foro, el caso de agresión. Fui como víctima y al diablo con las opiniones ajenas. El tribunal del tercer distrito. Conocía ese pasillo, esa habitación. Hace 10 años me senté al otro lado de la mesa, junto a Sergei Grigorievich, mi antiguo colega. Me reconoció tan pronto como entré, la mirada fue breve pero cargada. Sabía quién era. Sabía que esto no era teatro. Me senté en el banco de madera con el maletín en mi regazo. En la puerta de al lado, una mujer esperaba su turno con las manos temblorosas. No intercambiamos palabras. Este no era momento para la solidaridad. Andrei llegó solo. Pálido, camisa arrugada, manos temblorosas como si llevaran un peso invisible. Se detuvo cuando me vio. Mamá, no sé qué decir. Entonces no lo digas, lo interrumpí sin levantar la vista de los papeles. Siéntate. Espera la llamada. Él obedeció. El silencio entre nosotros era un muro. Larisa apareció a continuación. Vestía un rosa demasiado claro para una sala de audiencias y unos tacones que resonaban como martillos en el pasillo. Maquillaje de fiesta, sonrisa estirada. Se sentó al otro lado de Andrei, sin siquiera mirarlo. Como si fuera un mueble. Este circo está por terminar, le susurró ella, pasando los dedos por el cabello de su hijo. No te preocupes, todo se resolverá pronto. Escuché. No reaccionar fue la mejor reacción. Cuando nos llamaron, el juez ya estaba hojeando el expediente. Habitación pequeña, bandera marchita en un rincón. Sergei Grigorievich me miró por encima de las gafas y por un segundo vi lástima en sus ojos. Es una pena verme allí, donde nunca imaginé que estaría. Caso número 433/25, anunció. Víctima, Elena Arkadyevna Milnikova. Demandada, Larisa Pavlovna Milnikova. Cargos, agresión doméstica bajo los efectos del alcohol, agresión. Yo hablé primero. Voz firme, palabras medidas. Presenté fotografías, un certificado médico, impresiones de los mensajes, el vídeo de la cámara. El juez anotó todo, impasible. Luego fue su turno. Fue un accidente, comenzó con la voz quebrada a propósito. Me sentí conmocionado emocionalmente. Discutimos, perdí el control. No fue intencional. Entonces admites que tiraste el vaso. Cortó el juez secamente. Sí, pero no fue contra ella. Yo simplemente moví mi brazo y se resbaló. En otras palabras, ¿usted afirma que no hubo intención de golpear a la víctima? Por supuesto. Forzó una risa nerviosa.
Estoy casada con su hijo. ¿Por qué haría eso? Andrei permaneció en silencio con los ojos fijos en la mesa. Como si al no mirarnos a ninguno de nosotros pudiera borrar la escena. El juez hizo algunas preguntas más. Cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Decisión en el plazo de 5 días hábiles. El demandado puede ser administrativamente responsable por lesiones corporales. También se abonará una indemnización por daños y perjuicios. Recomiendo que las partes reflexionen sobre cómo evitar futuros conflictos. Nos fuimos. Andrei me siguió como un fantasma. Mamá, ¿no pudiste resolver esto en casa? Por favor, ella lo siente. Me detuve. Me volví hacia él. No me arrepiento de lo que hiciste, Andrei. Lamento que me atrapen. Tragó fuerte. Ella no perdió el control. Ella eligió. Y tú una vez más finges no verlo. Bajó la cabeza. No había excusas que encajaran ahí. Al día siguiente llamó Oleg. Encontré algo más. Préstamo de 300.000 el año pasado. En nombre de Andrei. En ese momento se encontraba de baja médica debido a una fractura en el brazo. La firma, una pausa. Es falso. Puedo pedir experiencia. Esto ya es un caso penal, Elena. Ya no es solo una pelea familiar. Hazlo, dije y colgué. El té de la taza estaba frío. La lluvia golpeaba la ventana. No hubo más dudas. Ella no era una nuera problemática. Era una depredadora que pensaba que podía engañar a un marido frágil, a una suegra confiada e incluso al sistema. Solo se le olvidó un detalle: yo fui parte de este sistema durante 30 años. Y ahora iba a aprender cómo trabajaba él por dentro. La semana pasó como una densa niebla, no con confusión, sino con una claridad cristalina que solo llega cuando finalmente decides hacer lo que hay que hacer. Sin dudas. Sin duda. Sin turnos. Tenía una lista: abogados, firmas de peritos, solicitudes bancarias, una conversación pendiente con notario. Y por supuesto, lo inevitable, enfrentarse a Andrei. Solo. Sin testigos, sin excusas. El viernes fue él quien escribió: mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar. Respondí con una sola palabra: espero. Llegó cerca del anochecer. Pálido, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en semanas. Se sentaba en el banco de la cocina, como cuando era niño y venía a contarme de malas notas o peleas en el patio del colegio. No sé qué hacer, dijo sin preámbulos. Todo se está desmoronando. Sé que tienes razón, pero tengo miedo. Ya no la reconozco. Y ni siquiera yo. Para empezar a reconocerte, Andrei, tienes que dejar de mentirte, respondí sin rodeos. Esa es la única manera de arreglar algo. Él asintió lentamente como si cada movimiento le doliera. Luego bajó la voz. Pensé que yo era el problema. Que era débil, vago, sin ambiciones. Esto lo repetía todos los días, que no quería nada de la vida, que vivía de tus limosnas, que tú nos impedías crecer. Yo creí. Lo miré a los ojos con firmeza. No eres tonto, Andrei. Ni siquiera un niño. Pero vivía como si estuviera en una jaula. Y ella era la que tenía la llave. Silencio. Luego, casi en un susurro. Ella me puso en tu contra. Diciendo que querías controlarme, que te involucraste donde no pertenecías. Al principio estaba enojado contigo. Luego comencé a desconfiar de ella. Pero para entonces parecía demasiado tarde. Nunca es tarde, cortó mi tono. Mientras respires, no es demasiado tarde. Saqué las hojas impresas de la carpeta: declaraciones, firmas falsas, mensajes. Él leyó con los ojos pegados al papel, hasta que llegó a aquel en el que ella llamaba a su propia suegra, vieja idiota. Se estremeció. Esto es real. Escribió. Yo no inventaría algo así, respondí secamente. A diferencia de ella, yo tengo pruebas. Y conciencia. Permaneció allí inmóvil, durante minutos que parecieron horas. Hasta que, de repente. Quiero recuperar todo. El dinero. El respeto.
Mí mismo. Pero no sé cómo vivir sin ella. Es como si fuera un vacío. No eres el primero que pasa por esto, dije sin piedad inútil. El miedo no significa que no tendrás éxito. Solo significa que está vivo. Y vivir, a veces, significa atravesar dolor. Me levanté, fui al armario y saqué una carpeta gruesa. Abrí la página del contrato de donación de casa, tu parte, registrada, innegable. Esta es una copia. Esta es tu casa, Andrei. Ella no tiene derecho a nada aquí. Era solo la esposa. Fue. Dejé la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Él la miró como si fuera una granada a punto de explotar. Lo pensaré, murmuró. Pensar. Pero no te demores. Ya no tienes un matrimonio que resolver. Hay un caso criminal en el horizonte. 2 días después solicitó el divorcio. Sin gritos. Sin chantaje. Solo un papel firmado y listo. Luego supe que Larica provocó un escándalo en el registro civil. Gritó, amenazó, exigió que regresara. Se levantó y se fue. Sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una máquina: audiencias, abogados, documentos, intercambios de correos electrónicos con bancos. Dormí poco y comí por obligación. Pero no había lugar para el arrepentimiento ni el miedo. Solo una certeza: necesitaba llegar hasta el final. Toleviz trabajó como siempre, preciso, implacable. Encontró a una ex colega de Larica, víctima del mismo esquema: créditos a nombre de su marido, deudas, desaparición repentina. La mujer confirmó todo, incluso envió copias de los papeles que conservaba tras el divorcio. Ahora ya no era un caso aislado. Era un patrón. Hasta que una noche, cuando me disponía a dormir, sonó el teléfono. Número oculto. Respondido. ¿Elena Arkadievna? Sí. Este es el inspector de distrito, el capitán Borisov. Recibimos una queja de su nuera. Ella afirma que la acosas, la amenazas y que alguien que conoces está recopilando información ilegalmente. Casi me reí. Capitán, dígale a su denunciante que todos los materiales se obtuvieron legalmente. Los uso para defender mis derechos y mis bienes. Si quiere llevar esto a los tribunales, seré el primero en aplaudir. Hice una pausa. Ya tenemos base suficiente para abrir una causa penal. En cuanto a las amenazas, pídale que presente una sola prueba. Dudó. Comprendido. Lo grabaré todo. Buenas noches. Colgué. Solo entonces dejé escapar una risa corta y seca. Ella atacó. Era lo esperado. 2 días después llegó la citación. Larica había presentado una contradenuncia. Difamación. Soborno. Interferencia en la vida matrimonial. Difundir mentiras para destruir mi reputación. Miré el papel, lo doblé con calma y lo coloqué sobre la mesa. Farol. Pero es un farol que hay que contrarrestar con precisión. Llamé a Marina Sergeyevna, la abogada con la que trabajé hace años. Ella había dejado la fiscalía para ejercer la abogacía por su cuenta, pero mantuvimos el contacto. ¿Aceptarás el caso? Yo pregunté. De ti quiero los documentos y toda la suciedad que recogiste. De mi parte tendrán una dura respuesta, advirtió. Y hablo claro en el tribunal. Sin filtros. Es exactamente lo que necesito. Mientras tanto, Andrei alquiló una habitación. Solo. Nada de ayuda de mamá. No Larica. Consiguió un trabajo temporal en un taller, no era su especialidad, pero, como él mismo dijo, necesitaba aguantar de alguna manera. No hablábamos todos los días. Y eso fue correcto. Era un adulto. No iba a repetir el error de asfixiarlo con protección. Cuando llegó el día de la audiencia de su caso contra mí, entré a la sala como siempre, sereno. Allí estaba Larica con su abogada, una chica de unos 25 años, de rostro impasible y voz demasiado alta, como si estuviera compitiendo en un concurso de arrogancia, no en un proceso. El acusado, dijo señalándome, interfirió sistemáticamente en la vida privada de la pareja, profirió amenazas, contrató detectives sin autorización legal. Marina se levantó tranquila.
Señoría, los expedientes ya contienen pruebas de fraude financiero, firmas falsificadas y contratos de crédito obtenidos bajo coacción. El Ministerio Público ya inició una investigación. En cuanto a la persecución, no hubo vigilancia ilegal, solo documentación de delitos contra la propiedad de mi cliente. El juez escuchó a ambos, tomó notas y fijó un descanso. Una semana después llegó la decisión: no hay pruebas de conducta criminal por parte de Elena Arkadyevna. Dejé la copia de la frase sobre la mesa y por primera vez en meses, dejé salir el aire de mis pulmones. No fue alivio. Aún no. Fue solo un descanso. El primer puñetazo en la nariz de Larika. Y una advertencia: se acabó la diversión. Mientras tanto, el caso de la deuda avanzaba. El examen lo confirmó, las firmas de los contratos no eran las de Andrei. Falsificación. Alex envió el informe y el fiscal abrió un caso: malversación de fondos calificada más falsificación de documentos. Le advertimos a Andrei. Apareció de noche con una botella de agua mineral y los ojos de quien despierta después de un largo sueño. Mamá, dijo en voz baja. Entonces es verdad. Todo era ella. Todo, confirmé. Sin trampas. Sin errores. Todo hecho por sus manos. Me da vergüenza. Yo también. Pero ¿sabes qué es peor que darte cuenta tarde? Vive con los ojos abiertos y el corazón cerrado. 2 semanas después, Larika fue citado a declarar. Llegó con un abogado intentando achacarlo a olvidos, a papeles perdidos, a la historia de que todo lo compartió con Andrei, así que no importó. Pero el investigador no fue ingenuo. Tenía los documentos. Los mensajes. Las firmas. Los testimonios. Y sobre todo, tuvo paciencia. Todo conspiró contra ella. Andrei presentó una declaración formal reconociéndose como víctima. Fue un gesto fuerte. No por miedo, sino porque finalmente lo vio. No interfirí. No presioné. Simplemente me quedé a un lado. En silencio. A veces eso es lo que un hijo adulto necesita: no consejos ni lágrimas, sino un pilar fuerte en el que apoyarse. Una noche me dijo: mamá, recuerdo cuando siempre repetías, si la persona que tienes al lado te empeora, no es amor, es dependencia. Me reí en ese momento. Ahora entiendo que vivió enterrado. Y tú fuiste el único que no tuvo miedo de mirar dentro de ese agujero y hacerme retroceder. Lo miré y no lo reconocí. No porque hubiera cambiado, sino porque por primera vez era el mismo. Alrededor de diciembre el proceso se aceleró. La fiscalía remitió la acusación formal. Larika recibió la notificación oficial. Llegó llorando, no a la fiscalía, sino a su apartamento alquilado. Sin aviso, sin llamada. Se abrió la puerta del edificio y ella estaba allí, abrigo desabrochado, rostro sin maquillaje, ojos hinchados de tanto llorar. Parecía alguien a quien acababan de echar de su casa, me dijo Andrei por teléfono, todavía conmocionado. ¿Y qué hiciste? Escuché. I sat her down in the kitchen. Le di agua. Ella pidió perdón. Dijo que no sabía que las cosas llegarían a ese punto, que fue un error, una debilidad, que todo se podía arreglar. Ella le rogó que retirara la denuncia. Me calló. Él respondió: perdonar no significa volver atrás. Y no me retracto de nada. Tiene que ser el camino correcto. Equitativamente. Buen chico, murmuré. Correcto, asintió en voz baja. Después de ese día, Andrei fue diferente. No roto, al contrario, sereno, centrado. Empezó a visitarme por las tardes. No para desahogarse, sino para hablar. Para quedarse. Para silenciar juntos. Una vez traje fotografías antiguas. Tomado de álbumes polvorientos, era pequeño, estábamos siguiendo un rastro, estaba en el baile de graduación con su padre. Lo quiero de vuelta, dije. ¿El pasado? No. De mí mismo. Lo entendí. Si no hubiera intervenido, no quedaría nada de él. Habría sido solo una sombra a su lado. Pero lo saqué. No por la fuerza. Con la verdad. En enero tuvo lugar la primera audiencia.
Larika estaba sentada rígida, vestida con un traje que gritaba, todo bajo control, pero sus ojos la traicionaban, sabía que el castillo se estaba derrumbando. Marina Sergeyevna, la fiscal, presentó las pruebas con la calma de quien domina todos los aspectos del proceso. Documentos, extractos, informes, todo estaba allí. El juez hizo preguntas difíciles. El investigador detalló el plan, no fue un error, fue un patrón. Préstamos a nombre de su marido, transferencias a ella misma, presión psicológica, intentos de aislarlo de la familia. Andrei testificó. Habló sin emoción como un adulto. Él no acusó. Se limitó a relatar los hechos, como ella le dio papeles para que los firmara sin leerlos, como él confiaba más en ella que en sí mismo, como la fe ciega lo llevó al borde del abismo. Salimos del foro en silencio. El frío apretaba las mejillas, la escarcha crujía bajo los pies. Nunca imaginé que podría decir eso, agarrándome del cuello de mi abrigo mientras caminábamos. Toda mi vida pensé que amar era perdonar todo. Y no es así. Amar es no ser ciego. Se trata de ver y aún así elegir quedarse si es justo. Si no te destruyen en el camino. Él asintió. Sabes, ya ni siquiera estoy enojado con ella. ¿Y qué sientes? Alivio. 2 semanas después, Larika apareció en mi puerta. ¿Puedo hablar? Me fui sin invitarla a entrar. Lo perdí todo, empezó con la voz temblorosa. Marido, dinero, apartamento. La obra. Todo. Lo hiciste tú mismo. Ni yo ni Andrei. Tú. Ella tragó con fuerza. No pensé que fueras así. No estoy hecho de hierro. Soy madre. Silencio. Luego en voz baja. Estaba celoso. Siempre. De que seas fuerte. Que te escuche. Intenté demostrarle que era más importante, que podía vivir sin ti. Pero no pudo. Y me consumió. No es una excusa, respondí. No. Pero es la verdad. Tarde pero cierto. Ella se dio vuelta. Desaparecido. Y por primera vez no sentí pena. Porque se siente compasión por los que tropiezan. No de aquellos que destruyen vidas con sus propias manos. La primavera de ese año llegó temprano. Los brotes de los árboles se hincharon y observé, día tras día, cómo renacía la tierra. Como nosotros. El juicio duró solo 3 sesiones. Las pruebas eran irrefutables, documentos, testigos, el reconocimiento de Andrei como víctima. La sentencia se leyó en marzo, Larika culpable. 2 años de libertad condicional. Obligación de compensar la pérdida. Prohibición de mantener posiciones financieras. No lo celebré. No me rebelé. Solo observé desde el fondo de la habitación, el momento en que ella bajó los ojos, y pensé, una persona puede tenerlo todo y destruirlo todo sola. Por codicia. Por orgullo. Por miedo a ser menos de lo que imaginaba. Después de la audiencia, Andrei se acercó. Sostuvo la copia de la frase como si el aire hubiera cambiado. Esto de aquí, dijo, huele a libertad. Sonrió. Voy a renunciar a la empresa de software. Conseguí un trabajo en una empresa de construcción. Empiezo como trabajador, pero ¿quién sabe? Espero. Y es más, encontré un pequeño apartamento. Amueblado con vista al río. Nada especial, pero es mío. Me miró seriamente. Mamá. Gracias por no salvarme. Por no aguantar. Por solo estar aquí. Solo asentí. Porque a veces lo esencial no son las palabras. Es una mirada. Un silencio. Y el calor que no se va, incluso cuando la vida nos sacude por dentro. Larika desapareció. No hay llamadas, mensajes ni intentos de devolución. No la busqué. No albergaba odio. Yo tampoco perdoné porque perdonar es una elección y elegí dejarlo en el pasado. Un mes después, Andrei llegó con flores. Hoy es el cumpleaños de la mujer que me salvó la vida. Sin gritos. Sin dramatismo. Paso a paso. Risas. Colocó un sencillo ramo sobre la mesa, margaritas, amapolas, menta.
Nada ostentoso. Solo autenticidad. En verano me presentó a Olga. Tranquilo, sincero. Aquellos que no hablan demasiado, pero parecen ver más allá de la superficie. No es un reemplazo. No es una nueva Larica. Simplemente alguien junto a quien Andrei volvió a ser el mismo. No se apresuraron. No se lanzaron de cabeza. Simplemente vivieron. Me callo. No interfirí. Simplemente me alegré. En verdad. Una tarde de otoño Andrei sugirió. Vender la casa de campo. Compra un apartamento en la ciudad. Más práctico. Íntimamente. Esta casa es mi hogar. Pensar. Si no quieres venderlo, manténlo como reserva. Un puerto. Lo miré. Vivo. Sin miedo. Sin cerrarme. Y me encanta, pero con la cabeza bien puesta. Él asintió. Eso es lo que aprendí de ti. La historia no terminó con vivieron felices para siempre. Terminó con la verdad, con pérdidas, dolor, conciencia, elecciones. Pero sobre todo con honor. Con una vida donde, por fin, puedas respirar libre. Si has llegado hasta aquí, déjalo en los comentarios, cuántos años tienes y de dónde eres. Queremos saber quién nos lee. Dale me gusta, comparte y suscríbete porque las mejores historias son las que escribe la vida.